Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Archive.org y le pertenece a Mikora. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Subaru y las 7 estrellas Mikora. Capítulo 7. El silencio del origen. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Después de la reunión, inmediatamente regresaron al lugar donde se hospedaban. Era de noche y las estrellitas estaban dormidas, ajenas al ambiente un poco tenso que se respiraba. El parecido de Lyra con Subaru y Anastasia era un fresco recuerdo difícil de ignorar. Rompiendo el silencio que se había prolongado demasiado, Tibia fue la primera en alzar la voz. Subaru, ¿qué relación tiene Anastasia con Lyra-chan? Su parecido es innegable. Es más, por cómo hablaba esa tal Mimi, al parecer tu olor y el de Anastasia se pueden percibir en ella. Alibel, tú también lo sabías, Subaru, por favor, dinos la verdad. Herido por el comentario de Tibia y la desconfianza que éste denotaba, Subaru respondió con firmeza. Es la verdad lo que les he dicho. Es mi primera vez conociendo a Anastasia, y definitivamente nunca tuve ese tipo de relación con ella. Como ya les comenté, soy de más allá de la Gran Cascada, y en mi primer día aquí, me las encontré solas e indefensas, y decidí adoptarlas. Alibel, que hasta ese momento había guardado silencio, asintió con una expresión complicada. Cuando me las presentaste, por un momento dudé de que fueran adoptadas. Las 7 tenían un aroma parecido al tuyo. Creí que era porque habían pasado esas horas contigo, pero con Ana-san no sabría cómo explicarlo. Al ver cómo la expresión de Subaru se ensombrecía, Alibel continuó con cautela. Pero sé que no nos has mentido, por lo que se me ocurren 2 teorías, la primera, que sea una hermana perdida de Ana-san. Y la segunda, que es la más improbable, que sea su hija y la haya abandonado. Pero eso no explicaría la relación que tienen con las otras 6 niñas, ya que son medias hermanas. Subaru se quedó pensativo ante las palabras de Alibel, pero de inmediato desestimó aquellas teorías. En realidad, no quería pensar en las madres de sus hijas. Para él, aquellas mujeres las habían abandonado, aunque en el fondo teorizaba que simplemente fueron teletransportadas junto con él. Subaru estaba aterrado. Porque si su primera sospecha era cierta, entonces, aunque no estuvieran en su derecho, esas mujeres podrían reclamar que les devuelva a las niñas. Y en teoría, no tendría cómo refutarlo. No había nada que las atara a él. Pero Subaru no era tonto. Todas sus hijas tenían cierto parecido con él, a pesar de nunca haberlas concebido. Ya fuera el color de su cabello, la forma de sus ojos, o incluso su mirada, cada una de ellas tenía algún rasgo relacionado con él. Al principio pensó que solo era una coincidencia, pero ahora, además, sentía una familiaridad indescriptible con cada una, a pesar de nunca haberlas visto antes. Como si ese lazo estuviera arraigado en lo más profundo de su alma. Y entonces, llegó a otra conclusión, parece que Lyra sí es hija de Anastasia y yo. Las palabras de Subaru cayeron como un rayo en medio del silencio. Todos se tensaron al instante. Pero antes de que alguien pudiera abrir la boca, Subaru levantó la mano con firmeza. Pero no es de esta realidad, agregó. Meryl, que había estado escuchando en silencio, no pudo contener más la angustia que llevaba dentro y lo interrumpió con un tono quebrado. ¿A qué te refieres, Subaru? Sinceramente, todo esto nos tiene angustiados. ¿Y no crees que yo estoy preocupado? Exclamó Subaru, alzando la voz más de lo que hubiera querido. Tengo miedo. No quiero, y no permitiré que me separen de ellas. El silencio volvió a caer. El aire se volvió denso. Meryl y Tibia lo miraron con sorpresa, y al ver la intensidad en sus ojos, se sintieron culpables. Lo siento, Subaru, murmuró Meryl. Tienes razón, no debimos presionarte así, añadió Tibia, bajando la mirada. No se habían dado cuenta del peso que él cargaba en silencio. Alibel, buscando aliviar la tensión, retomó con suavidad. Puedes proseguir, Susan, con lo de las realidades. Asintiendo lentamente, Subaru se acomodó en su asiento, tratando de recobrar la calma. Con realidades distintas me refiero a que ese yo que tuvo Lyra con Anastasia, pertenece a otra línea temporal. O quizá, a una realidad paralela. Recuerden que vengo de más allá de la Gran Cascada.
El tiempo y el espacio son fuerzas naturales, que mi invocación ya ha quebrantado. Pero al ver las miradas confundidas de todos, Subaru buscó otra forma de explicarlo. Imaginen que mi llegada no ocurrió hace 7 meses, sino 2 años antes, o después. Quizá eso ya sucedió. O sucederá. Y en esa realidad, puede que me haya enamorado, o me enamore, de Anastasia, y tengamos una hija. Esa realidad puede existir. Pero eso no tendría sentido, Susan, objetó Alibel. Si ese tú existiera 2 años en el futuro, entonces tú no tendrías por qué estar aquí. Sería él, no tú. Pongamos este caso, replicó Subaru, mirando a todos. Imaginen que ahora mismo decido casarme con Meryl, o con Tibia. Ambas chicas se sonrojaron un poco, pero se forzaron a guardar silencio. Subaru también se notaba incómodo, pero continuó, sabiendo que era necesario para el ejemplo. Digamos que ahora mismo elijo casarme con Tibia. Pero, por algún motivo, retrocedo en el tiempo perdiendo en el proceso todos esos recuerdos formados. Entonces, ocurren ciertas circunstancias que me llevan, en esta nueva línea, a terminar casándome con Meryl. Pero, Subaru. Meryl reaccionó con el rostro rojo como un tomate. Tú me has escogido porque retrocediste en el tiempo, pero manipular el tiempo de esa manera es imposible. Además, eso no explicaría del todo esas realidades. Estaríamos hablando de otro Subaru. Alguien que fue invocado antes, o después. Pero no eres tú. Esas palabras lo golpearon de lleno. Subaru, hasta ese momento tratando de mantener la compostura, sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Su respiración se agitó. El sudor frío corrió por su nuca. Su tez se volvió pálida. Manipular el tiempo, imposible. Entonces, ¿cómo explicar eso? Recordar su propia muerte lo sacudió con violencia. Ese dolor, ese frío, ese vacío. No era algo que pudiera olvidar. No era algo que debiera recordar. Al notar su expresión descompuesta, Alibel intervino con preocupación. Susan, ¿estás bien? Tienes una expresión terrible, si quieres, podemos posponer esta conversación. Meryl y Tibia, al ver su rostro, sintieron un nudo en el pecho. Era la misma mirada que vieron cuando les habló de su primer día en Priestella, esa mirada sin vida. Y entonces, con voz baja pero decidida, Subaru habló. Hay algo que quiero decirles. Al escuchar esta declaración, los tres se tensaron por lo repentino que fue. En realidad, nunca les he dicho el secreto que tengo a nadie. Probablemente porque me creerían loco. Hubo un silencio inquieto antes de que Subaru dirigiera la mirada hacia el hombre lobo. Alibel, ¿recuerdas cuando te llamé? Con una expresión seria, Alibel asintió. Sí. Me sorprendió, porque nadie sabía de mi presencia en Priestella. Esa era una duda que siempre había rondado la cabeza de Alibel. Todo lo que Subaru le había contado hasta ahora era real. Lo había confirmado con sus propios ojos. Pero ese único punto, siempre se sintió fuera de lugar. Subaru jamás tocaba el tema con profundidad. Y cada vez que parecía recordarlo, su expresión se tornaba enferma, como si su alma estuviera envenenada. Por eso, Alibel había decidido no insistir. Y entonces, Subaru empezó su confesión. El momento en que el pensamiento se formó, eso vino. Incomodidad. Algo estaba mal. La mente de Subaru se lo gritó. ¿Qué sucede? Se preguntó. Pero inmediatamente lo entendió. Sonido. El sonido había desaparecido. No podía oír su propio latido. Ni las respiraciones de Alibel, de Meryl, ni de Tibia. Ni siquiera el suave murmullo de sus hijas dormidas, ni el susurro de la noche colándose por la ventana. Todo, se había desvanecido por completo del mundo. Y eso, era solo el preludio. Movimiento. Lo siguiente fue el movimiento. También desapareció. El paso del tiempo se alargó. Un solo instante se extendió hacia la eternidad. El siguiente segundo, simplemente nunca llegó. La expresión seria de todos permanecía congelada ante sus ojos. Nadie se movía. Nadie parpadeaba. Eran como estatuas de hielo, atrapadas a una eternidad de su siguiente acción. Subaru también. No podía moverse. El sonido había desaparecido. El tiempo se había detenido.
Y entonces, eso vino. Una nube negra. Subaru, incapaz de parpadear, la vio llenar su campo de visión. En un mundo donde nada podía moverse, solo esa nube se desplazaba. La nube se retorcía, deformándose. Y Subaru vio algo. Algo como una palma negra. Tenía 5 dedos. No alcanzaba un codo, pero podía distinguir claramente un antebrazo. Los dedos negros se movieron con una suavidad enfermiza. Una mano, sin duda. Y saltó por el aire, directo hacia él. La mente de Subaru se quedó sin aliento. Vio hacia dónde se dirigía esa mano. Los dedos negros tocaron su pecho, y empezaron a entrar. Sintió el contacto directamente en el alma. La caricia de esos dedos contra sus órganos internos. La presión sutil sobre su caja torácica. Un malestar abrumador se apoderó de Subaru. La nube no dejaba de moverse. Como si buscara algo, como si cavara más y más profundo en su pecho, sin encontrar lo que necesitaba. ¡Ey! Espera ahí. Pero su voz no salía. Su cuerpo no respondía. Solo su mente, jadeaba. Esto no es divertido, no había necesidad de ponerlo en palabras. El dolor que lo atravesaba era simple. Una mano negra apretando su corazón. Un dolor que aplastaba su alma. No podía gritar. No podía retorcerse. Solo podía sufrir. Ese dolor estaba destrozando a la persona llamada Subaru. Baru. Susan. Subaru. Subaru, ¿qué pasó? Por favor, contesta. Subaru yacía en el suelo, jadeando con dificultad. Sangre brotaba de su boca, de sus ojos, de su nariz, incluso de sus oídos. No podía oír. No quería. Todo le dolía. Llantos. Las estrellitas comenzaron a llorar al unísono, como si presintieran o sintieran la presencia de algo malévolo en el ambiente. Alibel reaccionó al instante. Con un chasquido, creó 2 clones de sombra y los envió a inspeccionar el perímetro. Si esto era un ataque, no permitiría que se repitiera. Mientras tanto, Meryl y Tibia estaban paralizadas. Entre los llantos desgarradores de las niñas y la visión de Subaru sangrando en el suelo, sus mentes quedaron en blanco. Meryl. Tibia. Bramó Alibel, con un tono de autoridad inusual. Una que vaya con las niñas y la otra que ayude a Susan a llevarlo a la cama. Voy a traer el botiquín. El aire había cambiado. Se había vuelto más denso. Alibel lo sintió justo antes de que Subaru se desplomara. Quiso escuchar su confesión, pero no alcanzó a hacerlo. Lo siguiente fue su cuerpo cayendo al suelo y esa visión imposible. Sangre por todo el rostro, los ojos, los oídos. Por un instante, Alibel vio sus ojos. Vacíos. Totalmente vacíos. Le recordaban a los de aquellos que estaban al borde de la muerte. Nos están atacando. ¿Qué está pasando? Murmuró para sí, aún desconcertado. Las palabras de Alibel despertaron a Meryl y Tibia de su estupor. Meryl corrió con las estrellitas, haciendo lo posible por calmarlas, mientras Tibia se acercó rápidamente a Subaru, se agachó y con una fuerza inesperada lo alzó entre sus brazos, cargándolo al estilo princesa. Lo llevó hasta la cama con cuidado, apretándolo contra su pecho, sin apartar la mirada de su rostro bañado en sangre, desesperada por no perderlo. Buscó un paño para limpiar su rostro. Estaba cubierto de sangre. Lo vio tocarse el pecho, como si le doliera profundamente. Su respiración era errática, temblorosa. Como si el aire se le escapara. Todo había ocurrido tan rápido. Las niñas. La teoría de otros mundos. Otra Anastasia. Otro Subaru. Otra hija. Pero nada de eso importaba ahora. Tibia tenía lágrimas en los ojos. Subaru estaba sufriendo, y no quería que muriera. Ahora era su familia. Y si le pasaba algo, nunca se lo perdonaría. Mientras tanto, Meryl abrazaba a las niñas, tratando de calmarlas una por una. Era extraño. Todas se habían despertado al mismo tiempo. Todas lloraban. Su corazón se rompía con cada sollozo. Ella también tenía los ojos llorosos. Recordaba cómo había dudado de Subaru. Cómo había insinuado que mentía. Y ahora, lo veía al borde de la muerte. Fue cuando empezó a hablar de ese secreto, susurró. De repente se detuvo, y al instante siguiente, empezó a sangrar.
como si el cuerpo no pudiera soportarlo. Subaru, murmuró. Tienes que estar bien. Definitivamente no te perdonaré si mueres. Y menos aún, me perdonaré yo. Tibia terminó de limpiar su rostro con cuidado, aunque la sangre seguía brotando débilmente. Alibel regresó con el botiquín y comenzó a inspeccionarlo con rapidez. Pero tras varios segundos, frunció el ceño. No hay heridas visibles, dijo en voz baja, con un tono alarmante. ¿Qué? Tibia lo miró sin entender. Pero está sangrando por toda la cara. No puede ser. No detecto ninguna maldición, pero tampoco hay heridas externas. Puede que sea algo que desconozco. Tibia, desvístelo. Necesitamos revisar su pecho. Tibia se sonrojó brevemente ante la petición, pero el temor fue más fuerte. Sin dudar mucho, comenzó a desvestir con torpeza a Subaru, cuando de pronto, una voz débil la detuvo. Estoy, un poco, mejor, Tibia-san. No es necesario, la voz era tenue, apenas un susurro, pero bastó para detener el movimiento de sus manos. Tibia se acercó con pasos apresurados, dejando que la preocupación guiara sus actos. Sin pensarlo, se inclinó sobre Subaru y lo abrazó con fuerza, manchando su hermoso kimono con la sangre que aún quedaba en su cuerpo. Gracias a Od estás mejor, susurró con la voz temblorosa. Nos tenías realmente preocupados, pero sus palabras no terminaron allí. Recordó la advertencia de Alibel y, aunque le dolía, prosiguió con seriedad. Pero igual hay que prevenir, Subaru. Alibel dice que podrías tener una maldición. Podrías morir si no te atendemos. Estoy mejor, Tibia. No me pasará nada, respondió Subaru con una sonrisa cansada, intentando tranquilizarla. Susan, nos diste un susto a todos, dijo Alibel, aún con el rostro serio. No percibo ninguna maldición, al menos ninguna que yo conozca, pero como dice Tibia, es mejor prevenir. Por favor, déjame revisarte. Subaru suspiró. Viendo que no cederían, asintió con resignación. Tibia, entendiendo que era un momento privado, se levantó y se fue con Meryl para ayudarla a calmar a las bebés, que aún sollozaban inquietas. El silencio se apoderó de la habitación. 20 minutos después, tras una revisión minuciosa, Alibel terminó su examen. Con el ceño fruncido, apartó sus manos. No hay nada en tu cuerpo, Susan. Pero entonces, ¿por qué sangraste así? ¿Tienes alguna idea? Esa pregunta. Subaru se quedó congelado. El terror se reflejó en sus ojos. Había captado el mensaje. Si hablaba sobre ese poder, lo que intentó hacer antes, eso volvería. Esa mano, ese dolor. Pero Alibel no era ingenuo. Era bueno leyendo gestos. Y ahora observaba cómo Subaru, inconscientemente, se apretaba el pecho con fuerza. Demasiada fuerza. No es necesario que digas nada, Susan, intervino el semihumano con voz serena. Puedo deducir que te pusiste así cuando intentaste hablarnos de tu secreto. Y, por tu reacción, también puedo suponer que no eras consciente de los efectos al revelarlo. Lo más probable, es que exista un tabú, o algo similar. No lo dijo por decir. Alibel no era cualquier guerrero. Era probablemente el mejor usuario de maldiciones del continente. Había descartado heridas físicas. No había rastro de maldición. Y Subaru había mencionado que era un secreto. El contexto era claro. Además, los temas de los que hablaban giraban en torno al tiempo, a mundos alternos. Alibel no tardó en atar los cabos. Subaru tenía un poder relacionado con el tiempo. Quizás podía ver el futuro. Quizás incluso algo más. Un poder así debía tener consecuencias. Su activación debía tener un precio alto. Muy alto. Era evidente que los beneficios se equilibraban con riesgos mortales. No conocía los requisitos exactos de activación. Pero asumía que eran desagradables. La mirada vacía de Subaru lo decía todo. Y lo más importante, dedujo que Subaru no podía compartir lo que sabía. Ni siquiera hablar del poder. Romper el tabú debía ser fatal. Y entonces, lo supo. Fue impuesto sin tu consentimiento, ¿verdad? Subaru se tensó por completo. La precisión de Alibel fue como una lanza directa al corazón. No podía responder. Ni quería hacerlo.
Sabía que si intentaba confirmarlo, esa mano volvería a apretarle el alma. No se había dado cuenta de que sangraba antes, pero ahora, el recuerdo de esa presencia lo recorrió. Un ligero temblor sacudió su cuerpo. El miedo lo había marcado. Alibel, percibiendo ese temblor, bajó la mirada con comprensión y habló con suavidad. No es necesario que me respondas, Susan. Tu reacción ya me dio la respuesta que necesitaba. Al ver que puedo indagar sobre ese poder, asumo que no habrá consecuencias para mí. Pero, por lo que noto, hay aspectos que incluso tú desconoces. Por eso debemos ser cautelosos. Las palabras de Alibel calaron profundo en Subaru. Se le nubló la vista. No por dolor, sino por lágrimas contenidas. De verdad que soy bendecido, por tener un amigo como él. Alibel. ¿Deseas que le revele mis indagaciones a las hermanas? Subaru, mientras se acomodaba el dobladillo de su kimono con lentitud, respondió con tono sereno. Creo que mientras haya menos partes involucradas, mejor será. Alibel asintió comprensivo. Entiendo, déjalo en mis manos entonces, cuando vengan a ver tu estado. Subaru inclinó levemente la cabeza, agradecido, y continuó vistiéndose por completo. Pasaron apenas 10 minutos desde aquella conversación, cuando el suave crujir de la puerta del cuarto anunció la llegada de Meryl y Tibia. Ambas, visiblemente aliviadas, se asomaron con timidez contenida. Meryl. ¿Podemos pasar? Subaru. Sí, adelante. Apenas dio su permiso, las dos hermanas corrieron hacia él, lanzándose a sus brazos en un abrazo que hablaba de temor, de cariño y de un profundo alivio. Tonto, nos preocupaste mucho. No tienes permitido morir, ¿entiendes? No puedes dejar solas a tus hijas, ni a nosotras. Somos familia, ¿verdad? Subaru, sintiendo el contacto cercano y algunos detalles anatómicamente comprometidos de ambas, se sonrojó hasta las orejas. Aún así, movido por la calidez de sus palabras, les devolvió el abrazo con ternura. Lo siento, definitivamente no me iré. Es una promesa. Más te vale cumplirla. Respondieron al unísono, con un toque entre reproche y alivio. Observando la escena, Alibel entrecerró los ojos y sonrió con picardía. Pero claro, siendo quien era, no pudo evitar soltar su comentario con la sutileza de una piedra lanzada por una catapulta. Si quieren, me voy para darles más privacidad, pero eviten hacer ruido, podrían despertar a las estrellitas. El ambiente, que estaba cargado de emociones, se congeló de inmediato. Los tres implicados se separaron con rapidez, rojos hasta la raíz del cabello, tomando conciencia de cuán juntos estaban. Subaru se levantó torpemente, cruzándose de brazos para recuperar algo de dignidad. No tenemos ese tipo de relación, Alibel. No soy un playboy como tú. Meryl frunció el ceño, inflando ligeramente las mejillas. Subaru tiene razón, Alibel. Somos como unas hermanas para él. Tibia, con los brazos cruzados y la mirada filosa, añadió. No contamines el cerebro de Subaru con tus sucios pensamientos. Ante esa lluvia de críticas, Alibel simplemente se encogió de hombros y soltó una carcajada despreocupada. Entendido, entendido. Mi error. Una vez que el ambiente volvió a calmarse y los ánimos se apaciguaron, Meryl rompió el silencio con la pregunta que colgaba como una sombra desde antes. Alibel, ¿qué es lo que le aquejaba a Subaru? El aludido giró el rostro hacia ellas, esta vez sin sonrisa burlona. Susan, al parecer, tiene un tabú que le impide revelarnos su secreto. Lo que ocurrió antes fue consecuencia de intentar romper ese tabú. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Ambas hermanas palidecieron, girando la vista hacia Subaru, quien las recibió con una sonrisa tranquila, intentando disipar su preocupación. No se preocupen por lo que me sucedió, dijo con una voz suave, pero firme. No tengo heridas ni maldición alguna. Estoy casi recuperado, solo necesito un poco de descanso por la sangre que perdí. Tibia apretó los labios con fuerza, y bajó la mirada. Entendemos, Subaru. Más bien, discúlpanos a Meryl y a mí por haberte presionado. Fue nuestra culpa que te sintieras obligado a hablar, y que terminaras herido. Meryl, con los ojos húmedos, asintió. Sí, Subaru. Nunca nos diste motivos para desconfiar, pero aún así, te fallamos.
Perdónanos. Subaru las miró con ternura. Acarició la cabeza de ambas con lentitud. No se preocupen. Entiendo que estaban tan preocupadas como yo por Lyra, y que por eso su juicio estaba un poco nublado. Por cierto, alzó el rostro con una mirada más seria. Me gustaría zanjar ese asunto. Al escuchar la última parte, ambas doncellas se tensaron. No es necesario, Susan. No puedes ponerte en peligro, dijo Meryl con preocupación. Meryl tiene razón, secundó Tibia, frunciendo el ceño. Si esta vez hablas algo que no debes por accidente, puede sucederte algo peor. No se preocupen, respondió Subaru con una sonrisa calmada. Lo tengo controlado. Sí, añadió Alibel, recostado contra la pared con los brazos cruzados. En todo caso, yo intervendré si mi intuición me dice que Susan se está exponiendo a ese peligro. Ante el respaldo de Alibel y la determinación en los ojos de Subaru, ambas hermanas asintieron con dudas, pero permitieron que prosiguiera el tema anterior. Creo que nos quedamos en que elegí a Meryl, ¿verdad? Meryl, algo sonrojada, asintió tímidamente. Bueno, continuó Subaru con cautela, quiero cerrar esa parte para que entiendan mejor. En esa línea, yo me casé con Meryl por ese suceso. Hizo una breve pausa, midiendo sus palabras con cuidado. Pero entonces, ¿qué pasó con ese futuro en el que estuve casado con Tibia? El silencio inundó la habitación. Nadie quiso interrumpirlo. La respuesta es simple, dijo al fin, con voz baja pero firme. Ese futuro también siguió existiendo. Lo hecho no se borra. Solo se ramifica. Su tono era calmo, pero en sus ojos se reflejaba una tormenta de incertidumbre. En la primera línea tenemos a una Tibia casada conmigo. En la segunda, es Meryl quien lo está. Pero ese yo que eligió a Tibia no es el mismo que eligió a Meryl, porque los recuerdos son los que definen a la persona. Dos vidas distintas, dos mundos distintos, ambos continúan, explicó, dejando escapar un suspiro, mientras clavaba una mirada seria en las dos chicas. Y ahora, quiero compartir mi hipótesis. Se acomodó un poco más sobre la cama, respiró hondo y prosiguió. Yo me encontraba en mi hogar, observando las estrellas, cuando fui invocado a este mundo. Fue entonces que coincidí con ustedes, y con mis hijas. Meryl y Tibia se miraron, sus labios entreabiertos. La atmósfera se volvió más densa, más cargada. Pero supongamos que mi invocación no ocurrió en ese instante preciso. Imaginemos que sucedió 3 años antes, o 3 años después. Y que esos yo distintos, viviendo circunstancias diferentes, terminaron enamorándose, cada uno de una mujer distinta. Los ojos de Subaru brillaron con intensidad mientras desarrollaba su teoría. Cada uno viviría su propia línea. Puede que esta línea en la que estamos ahora, desde un punto de vista externo, sea la 1, la 2, la 3, o la número 7. O quizás más. Los presentes guardaron silencio. Alibel se acarició el mentón, Tibia apretó los puños sobre sus rodillas, y Meryl tragó saliva. Entiendo tu teoría, Susan, dijo finalmente Alibel, rompiendo el silencio con tono mesurado. Podría suponer que tus 7 hijas representan 7 líneas distintas. Pero si son de líneas diferentes, porque todas son bebés. ¿No deberían llevarse, al menos, 1 año cada una? Subaru asintió lentamente. El tiempo es relativo, Alzan. Desde nuestro punto de vista, he estado en este mundo 7 meses. Pero, ¿qué pensarán mis padres? El cambio en su voz fue leve, pero evidente. Nostalgia, tristeza y una punzada de soledad. Quizás en mi mundo haya pasado 1 año, 2, o incluso 1 década. Así como puede ser que recién haya pasado 1 día. Nunca lo sabré. Sus palabras calaron hondo. El silencio volvió a instalarse, esta vez más pesado. Puede ser que al momento de la invocación, ese ser, o cualquier fuerza de la naturaleza que nos haya traído, haya percibido a mis hijas como recién nacidas. Puede que así haya querido traerlas. Al escuchar eso, los 3 presentes comenzaron a entender. Las implicaciones eran enormes. No solo por Subaru, sino por el destino de 7 pequeñas vidas. El peso de la revelación hizo que incluso Alibel, siempre tan seguro, adoptara un semblante más serio.
Así que las 7 probablemente son tus hijas, con 7 madres distintas de otras líneas o realidades. Y esas madres, como Anastasia, no son conscientes de su relación con ellas, resumió Alibel con voz baja y tensa. Exacto, confirmó Subaru, sin evasivas. Por eso quisiera hablar de cómo podemos abordar ese problema. Anastasia definitivamente sospechó. Y dada la impresión que tengo de ella, probablemente empiece a investigar. Alibel cruzó los brazos, fijando su mirada en Subaru. Susan, considerando que recién has llegado a este mundo, tu historial aquí está completamente en blanco, como si fueras un fantasma que apareció de la nada. Subaru alzó una ceja, intrigado. ¿Un fantasma? Exacto, respondió Alibel con una leve sonrisa. Nadie aquí conoce tu pasado, ni siquiera que tienes 7 hijas. Eso puede jugar a tu favor. Entonces, tal vez no necesitemos complicarnos tanto por construir una historia complicada sobre cómo terminé con ellas, murmuró Subaru, reflexionando en voz alta. En realidad, solo hay una salida lógica, asintió Alibel. Meryl dio un paso al frente, con voz tranquila. La opción más creíble es que digas que las adoptaste. Es simple, fácil de sostener y difícil de refutar, especialmente considerando que no tienes ningún pasado registrado en este mundo. Subaru asintió lentamente, pero antes de que pudiera responder, Tibia intervino con preocupación. Pero, Anastasia podrá sospechar. Según lo que dijo Mimi, percibió tu olor y el de Anastasia en Lyra. Eso podría levantar dudas sobre la verdad de la adopción. Alibel entrecerró los ojos y, con calma, comentó. En esta región y en muchas otras, no es tan raro que personas sin vínculo sanguíneo compartan ciertos rasgos o aromas. Hay mezclas culturales y étnicas por todo el continente, y a veces la familiaridad es solo una ilusión. Es probable que el olor que percibió Mimi sea una coincidencia, especialmente si Lyra pasó tiempo en lugares o con personas que hayan estado cerca de Anastasia sin que ella lo sepa. Subaru cruzó los brazos, pensativo, mientras Meryl añadía. Además, dudo que Anastasia se tome tantas molestias por algo que no le reporte un beneficio claro. Es una mujer práctica. ¿De verdad invertiría tiempo en perseguir una corazonada sin valor comercial? Alibel asintió con una sonrisa leve. Justamente. Salvo que viera una oportunidad de negocio, no movería un dedo. Y si tú te mantienes tranquilo, Susan, nadie buscará más allá de lo evidente. Subaru dejó escapar un suspiro, y sus hombros, tensos desde hacía minutos, por fin se relajaron. Entonces, el asunto está resuelto. Si alguien pregunta, las adopté. No hay mucho más que explicar. Meryl asintió con una sonrisa tranquila, y Tibia pareció al fin respirar con alivio. Pero Alibel no se movió. Con los brazos cruzados y la mirada seria, se mantuvo en silencio un par de segundos, hasta que finalmente habló. No del todo, Susan. Subaru frunció el ceño, alerta de inmediato. ¿A qué te refieres? A Maris, dijo Alibel con voz firme. Ella podría representar un problema. ¿A Maris? Repitió Subaru, desconcertado. ¿Por qué? Por su herencia élfica, respondió Alibel. En este continente, los elfos son increíblemente escasos. Y una niña elfa con ojos color amatista, bueno, no es precisamente algo que pase desapercibido. Si alguien con buen ojo, o peor aún, alguien con pasado, llega a reconocer esos rasgos, podrían relacionarla con su madre de esta línea temporal, completó Subaru, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Alibel asintió lentamente. Y si su madre está viva, o si alguien la conoció, las preguntas surgirán. No sobre ti, sino sobre ella. Y todo tu relato de adopción podría venirse abajo. El silencio que siguió fue breve, roto por la voz serena de Meryl. Aunque, si lo piensas bien, Amaris tiene el cabello negro, como tú. Eso suele pesar más que el color de ojos al momento de asociar parentesco. Subaru parpadeó, sorprendido por la observación. ¿Crees que eso bastaría? Podrías decir que es tu hija biológica, sugirió Meryl con tono cuidadoso. Que su madre era una elfa con la que estuviste un tiempo, pero que murió al dar a luz. Es una historia triste, sí, pero creíble. Y si alguien insiste en el parecido élfico o en el color amatista, puedes justificarlo así.
Alibel permaneció en silencio unos segundos, y luego asintió, complacido. No es una mala coartada. De hecho, es perfecta. Refuerza tu papel como padre soltero y desvía cualquier intento de vincularla con su madre de esta línea. Solo asegúrate de mantener la historia firme si alguien pregunta. Tibia, que hasta entonces había escuchado en silencio, se acercó con una mirada más suave, casi maternal. Subaru, algún día tus hijas crecerán. Te mirarán a los ojos y te preguntarán por su madre. ¿Qué les dirás entonces? El ambiente se volvió más denso, como si aquellas palabras hubieran removido algo profundo. Subaru bajó la mirada por un momento, como si buscara la respuesta en sus propias manos vacías. Cuando llegue ese día, murmuró, dejando escapar una sonrisa cansada, ese será un problema para el Subaru del futuro. Luego alzó la mirada, con determinación renovada. Ahora mismo, lo único que me importa es darles una vida feliz. Si algún día tengo que cargar con el peso de la verdad, lo haré. Alibel esbozó una media sonrisa, Meryl asintió en silencio, y Tibia soltó un suspiro resignado, aunque no sin ternura. Notas. Espero que les haya gustado este capítulo. La verdad es que hasta ahora fue el que más me costó escribir. En resumen, el origen de las estrellitas es que vienen de otras realidades o líneas temporales. Y ojo, esas ramificaciones no tienen que ver con el regreso por la muerte, sino con el momento en que Subaru fue invocado. ¿Por qué fueron convocadas las estrellitas? Eso lo contaré más adelante, así que paciencia jeje. En cuanto a que Alibel relacione el poder de Subaru con el tiempo, no me parece fuera de lugar, ya que Subaru estaba hablando justamente de ese tema. Además, Alibel pudo haber pensado que, de alguna manera, Subaru llegó a observar el futuro y por eso gritó su nombre, buscando que lo ayudara contra esos bandidos. Si eso, en su pelea con Al, fue capaz de tantear la habilidad que él tenía, considero que Alibel, que por su naturaleza de shinobi es aún más experto en leer las reacciones de las personas, tendría todavía más facilidad para deducirlo. En cuanto a Subaru, él no sospechaba que compartía un vínculo de sangre con sus hijas, principalmente porque cada una tiene características tan particulares. Aunque con algunas comparte el color de cabello de ojos, eso no era suficiente para llegar a una conclusión. Además, recuerden que tiene solo 15 años y que, por sus problemas de autoestima, jamás se habría imaginado casarse con mujeres tan bellas, mujeres que además son las madres de sus hijas. Superar esas inseguridades no es algo que ocurra de golpe. Es un proceso que Subaru va logrando poco a poco. Otro caso es Lyra, que se parece mucho a Anastasia. De Subaru solo heredó el color de sus ojos. Recuerden que, cuando alguien interactúa o cuida a un bebé, es más fácil familiarizarse con sus rasgos. En la reunión con Anastasia, aunque notaron el parecido entre ambas, su grupo lo relacionó principalmente con el cabello. En cambio, el grupo de Subaru y él percibió que algo no cuadraba del todo. Sobre las teorías, Subaru está mucho más abierto a proponerlas. Al ser japonés, fan del anime y amante de los isekai, le resulta más fácil plantearlas sin rodeos. Traté de que sus conclusiones fueran lo más naturales posible, siguiendo como realmente pensaría él. Próximo capítulo. Estrellas de luz y sombras ocultas.